Buenas, bienvenido al curso de mecánica vectorial. En esta oportunidad, el capítulo de equilibrio en el plano por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban dándole clic y podrán ver los videos que se han subido hasta el momento. Cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema. Una carga con peso 400 Newton está suspendida de un resorte y dos cuerdas, las cuales se unen en dos bloques de peso 3W y W como se muestra en la figura. Si la constante del resorte es de 800 Newton por metro, determinar el valor de W y la longitud sin estirar del resorte. Aquí tenemos nuestra respuesta. Aquí tenemos nuestro esquema. Tenemos un peso o un bloque de 400 Newton soportado por dos tensiones y un resorte. Vamos primero a hacer aquí el análisis, antes de hacer el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, aquí, el peso de 3W está equilibrado con la tensión. Esta tensión que está aquí va hacia acá arriba. En este punto, como no hay roce, se supone que la tensión aquí del peso va a ser igual a la tensión que soporta el cable AC. Igualmente ocurre con la tensión AD. La tensión AD se va a equilibrar en este punto, como no hay roce, con el peso que va hacia abajo. La tensión va hacia arriba, pero como no hay roce, esta tensión que soporta aquí este cuerpo va a ser la misma tensión que tenemos acá. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, colocamos primero el peso de 400 Newton hacia abajo. Ahí lo tenemos. Vamos entonces con la fuerza o la tensión AC, que va a tener un módulo de 3W, donde W es desconocido. Vamos a construir nuestro triángulo. Observemos aquí. Aquí tenemos que esta altura es de 360 milímetros. Esta longitud de aquí, que esto que tenemos acá, serían 840 más 690 y le restamos los 400, esto nos va a dar aquí 480. De todos modos, verifiquen ustedes con un cuaderno la longitud esta que tenemos aquí. Vemos entonces, aquí nos da 480. ¿Para qué hacemos esto? Vamos a calcular el ángulo que hace mi tensión AC con el eje de las X negativo. Vamos a aplicar en este sector el arco tangente para ubicar nuestro ángulo. Es decir, que θ va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto, que es 360, entre el cateto adyacente, que es 480. Esto nos da un ángulo de 36.869 grados. Vamos ahora con la tensión o con la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es desconocida, vamos a llamarla F sub R. Aquí observamos que esta altura es la que tenemos aquí, 390 más 690. Esto nos va a dar un valor de 1050 y este ancho que tenemos acá es de 360. Con esos dos datos podemos hallar el ángulo que forma la fuerza del resorte con el eje X positivo. Aplicamos otra vez el concepto del arco tangente y el ángulo va a ser el arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto nos da un valor de 71,075 grados. Vamos ahora con la tensión AD. La tensión AD, aquí vemos que a esta altura es de 360, que es la que vamos a tener acá. Y este lado, vean, son 360 más este pedacito que tenemos aquí. Esto nos da 1050. Aplicamos otra vez el concepto que θ es igual al arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, y esto nos da un valor para el ángulo de 18.925 grados. Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para mi sistema. Tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Eso quiere decir que la sumatoria en X debe ser igual a 0
y la sumatoria en Y debe ser igual a 0. Vamos a construir cada vector. Vamos a construir el vector AC. El vector AC va a tener dos componentes, una componente en X negativa que va con el coseno y una componente en Y positiva que va con el seno. La magnitud del vector AC es de 3W, de donde W es desconocido. Tenemos entonces que eso va a ser igual a menos su magnitud, que es 3W por el coseno, eso corresponde a la componente en X, más 3W por el seno de 36.691 en dirección J. Desarrollando esto me queda la tensión AC sería 240W dirección I más 1,79 W en dirección J. Vamos a construir ahora mi tensión o mi fuerza a lo largo de AB. Eso corresponde a la fuerza del resorte. Esto va a ser igual a la fuerza del resorte, su magnitud, que es la que tenemos aquí, la componente X, que es con el coseno, que sería el coseno de 71,075 en I, más F sub R por el seno de 0,75 en J. Desarrollando esto me va a quedar que la tensión o la fuerza de A a B va a ser igual a 0,324 FR o fuerza del resorte en dirección I más 0,946 fuerza del resorte en dirección J. Vamos a construir nuestro vector AD. Va a ser igual, la componente en X va a ser positiva y la componente en Y también va a ser positiva. La componente X también va a ser con el coseno y la componente Y con el seno. Desarrollando, nos va a quedar que la componente o la fuerza AD va a ser igual a 0,946 W en I más 0,324 W en J. Aplicando la condición de equilibrio y recordando que el peso es igual a menos 400 Newton dirigido hacia la parte negativa de las Y aplicando la condición de equilibrio de que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0, todas las componentes en X vamos a sumarla algebraicamente y desarrollándola nos queda menos 2,4 W más 0,324 FR más 0,946 W y nos va a quedar un valor de F sub R igual a 4,483 W. Ahora, vamos con la condición de la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Hacemos el mismo procedimiento. Hacemos la suma algebraica de todas las componentes en Y y le igualamos a 0. Recordando que la fuerza del resorte, su magnitud, es igual a 4,483 W. Aquí, metiendo los valores y desarrollando, vamos a encontrar lo siguiente. Vean aquí, nos queda 2,123 ya sumando W más 4,241 y esto va a ser igual a 400, introduciendo el valor. Entonces W, hemos introducido aquí el valor de FR de una vez y ya una vez lo multipliqué por 0,946 y desarrollamos y nos dio un valor de W de 62,8 Newton. En esta operación que hicimos acá, que lo hice directo, e introduje directamente el valor de F sub R, que es 4,483 W, en esta expresión. Se desarrolló y encontramos que W es igual a 62,80 Newton. ¿Cómo vamos a encontrar ahora la longitud inicial del resorte? Es decir, la longitud sin estirar. Recuerden, en la parte B, que la fuerza del resorte, al introducir el valor de W en esta ecuación, vamos a encontrar que la fuerza del resorte nos da 281,716 Newton. Recordando que la fuerza de un resorte es la constante K,
por la variación de X. ¿Quién es X? Es la variación del resorte antes y después de estirar. Es decir, delta X va a ser igual a X, que es la longitud que hay desde A hasta B, menos la longitud inicial del resorte sin estirar. ¿Cómo calculamos entonces la longitud AB? Observen que la longitud AB, aquí en el triángulo de A hasta B, es la hipotenusa de este triángulo. Esto nos dio 1.110 milímetros, 1110 milímetros, que eso equivale a 1.110 metros. ¿Cómo lo calculamos? Aplicamos la raíz cuadrada, o mejor dicho, la hipotenusa, y nos dio el valor encontrado aquí arriba. Lo pusimos en metros porque hay que recordar que la constante K está expresada en 800 newton entre metros. Introduciendo el valor de la fuerza en R, el valor de K y el valor de delta X en esta expresión que tenemos acá, encontramos que 281,716 va a ser igual a 800 multiplicado por 1,110 menos L sub 0. Despejando L sub 0 de la expresión, vamos a encontrar que L sub 0 es 0.758 metros, que es lo mismo decir 758 milímetros, que es lo que se quería demostrar. Espero que este problema les sirva de mucha ayuda y nos veremos entonces en la próxima sesión de problemas.